Buenas tardes. Voy a empezar por presentar al curso porque los programas los he recogido esta tarde y veo una cosa que está mal, no sé si todo, pero al mirarlo, la conferencia de hoy está bien, pero el viernes no hay nada, el día 20 no hay nada, esto se han equivocado. El 24 es Ana Lallilla, que sí que estaremos aquí. El 25 será en la Casa del Mediterráneo porque será un concierto. El 29 está bien. El 5 también. El 12 también. El 19 también. Y el 26 también. Bueno, pues solo hay que tachar ustedes, por favor, el día viernes 20 de octubre porque no hay nada. No, esto es que ha salido de imprenta hoy y es lo que está mal, por eso yo lo acabo de ver. A las 8. Bueno, ahora ya lo explico porque ahora ya vamos a empezar. Me ha pedido Jorge, el director de la sede, que lo disculpemos, que tenía muchos compromisos. Si alguien de ustedes lo conoce, sabéis que es la persona que al menos más, iba a decir más trabaja, no, más programa aquí en la sede, en la calle San Fernando, y hoy tenía muchas cosas. De todas formas, ha dicho que se acercará, aunque sea para decir unas palabras. Respecto al programa, yo cuando empiezo a pensar de qué podía ir el curso, entiendo que aquí ya habíamos traído varias cosas o bastantes cosas y que este año podía ser un buen año para hablar también de centros geográficos donde en el siglo XX, que yo creo que Génesis está de acuerdo y además yo se lo he leído, se lo he escuchado a ella, hay un movimiento de renovación, no solo renovación, sino yo voy a decirle de amor al flamenco. Y eso hace que muchos intelectuales de la transición quieran, se unan y vean que en lo que Génesis en su libro llama cultura honda hay un enganche para decir, comunicar, sentir y transmitir a la gente. Y hubieron en España dos sitios donde tuvieron lugar por circunstancias que Génesis nos lo va a explicar de maravilla. Yo solo voy a decir que para mí fue vivir el flamenco desde las entrañas. Jorge pasa porque acabamos de empezar y he dicho que vendrías un ratito porque estabas muy ocupado. Buenas tardes, discúlpenme, es que estamos con un grupo de la Universidad de Barcelona que ha venido aquí a la Universidad de Alicante a hacer un intercambio y estamos en la sala Emilio Varela. No quería interrumpir. No, solo si quieres saludar, como yo sé que tienes trabajo. Bienvenida a todas y todos a esta nueva edición de uno de los ciclos más queridos aquí en la sede, en nuestro mundo y formas del flamenco, este año con un tema muy bonito sobre memoria del flamenco y que nos va a llevar pues, varios días de octubre y de noviembre. Hemos incluso alargado un poquito más la duración de este año, del ciclo, y como siempre digo, pues agradezco de todo corazón a Josefina Samper, que con tanta ilusión siempre cuando acaba un ciclo, a las pocas semanas ya estamos planteando el ciclo del siguiente año y bueno, con una dedicación y una ilusión tremenda, ¿no? Y saben que esto pues, se dedica a nuestro querido profesor Bernicola, que fue el iniciador, ¿no? de todo el estudio, podríamos decir, académico
aquí en Alicante del flamenco, al que le debemos tanto. Él inició las conferencias, seminarios, y desde hace pues ya varios años han pasado diferentes directores, pero el ciclo ha seguido y nuestra voluntad es que esto siga durante muchísimos años más. Quiero tener también unas palabras de agradecimiento a Cajamar, que siempre nos apoya en este ciclo como una parte de financiación. Pues todo esto, como saben, lleva un coste económico y la sede lo asume con mucha ilusión y sabiendo que esto es uno de los ciclos más queridos de nuestra sede universitaria, pero pues siempre que llega alguna colaboración o apoyo económico, en este caso de Cajamar, se lo queremos agradecer también porque lleva ya varios años colaborando con nuestro ciclo. Y nada más, bienvenidos ¿Y a la este Casa ciclo. del Mediterráneo? Y a la Casa del Mediterráneo, es verdad, porque bueno, ya desde hace unos años colaboramos con ellos, tenemos actividades conjuntas en relación con el ciclo del flamenco, con las actuaciones que acompañan a nuestro ciclo. Gracias. Gracias a ti por venir. Siempre aquí en el mes de octubre, y a todos y todas ustedes, y va a ser un ciclo de nuevo muy interesante. Espero que sí. Gracias. Gracias, Jorge. Gracias. Gracias por venir. Bueno, pues como os decía, esos dos centros geográficos, la Puebla de Cazalla y la Unión por cercanía, la Puebla de Cazalla por sentimientos, por sus gentes, por lo que allí se cocinó, se vivió y pasamos. Me parecía que era importante que nosotros pudiéramos compartir eso. Quiero darse enseguida la palabra a Génesis porque ella, para mí, cuando alguien me pregunta por ella, yo siempre digo que creo que es la mujer que más sabe de flamenco en España, por lo tanto del mundo. Yo creo que la mujer, y más que muchos hombres, pero como ella es mujer, y creo que hoy se celebra el Día de las Mujeres Literatas. Entonces, una suerte estar con una mujer que escribe y que sabe. Quiero deciros solo, antes de presentarlo, una cosa más del ciclo. La Casa del Mediterráneo me preguntó que cómo podía colaborar con el curso. Yo le dije que con un concierto. La verdad es que antes de terminar de decirlo ya me estaban diciendo que sí. Por eso este año, el día 24, Ana Lallilla estará aquí, 24 de octubre, y el 25, que es viernes, estará no en la Fundación, que sí que hemos colaborado, es la Casa del Mediterráneo, estará allí. La entrada es libre. Como el aforo es grande, yo creo que no va a haber ningún problema porque me llamó María preocupada por si la gente pensaba que el hecho de estar matriculados aquí significaba. No, nada que ver aquello con esto. Allí la entrada es libre, es a la misma hora y será según se vaya llegando. Y con Génesis yo, para terminar pronto, porque quería que ella fuese la que hablara, he puesto su página web, que creo que está muy bien hecha, y como en la primera página veis que con poner genesisgarcia.es cualquiera de vosotros puede entrar. Entonces en la primera página hay un poco de currículum de ella porque es mucho más extenso, y yo solo voy a añadir el por qué me parece tan importante que ella esté hoy aquí con este ciclo de movimientos flamencos del siglo XX. Génesis escribe la biografía de José Meneses. José Meneses, sabéis que es natural de la Puebla de Cazalla y que él y su, aquí aparece como Pigmalión, y su mentor y su todo era Francisco Moreno Galván, que le hacía las letras. Le hacía las letras porque, como ella explica en el libro, José dijo: yo no quiero cantar
lo que cantan o dicen las letras, yo quiero cantar lo que le pasa a la gente de mi pueblo. Y esas son las letras de José. Ella ha hecho la biografía y la ha hecho la biografía con una sabiduría de aquel que sabe que José no era solo un cantaor. José, en esos años de la transición, la voz de la cultura honda en la transición española, pone ella, significó mucho más, que ella nos va a explicar. Pero es que Génesis es de Cartagena y su marido Ginés Jorquera, que para mí era el hombre del Renacimiento porque escribía, pintaba, podía hacer cualquier cosa, era, corrígeme si no es así, secretario del Ayuntamiento de la Unión cuando se gestó el Festival Internacional del Cante de las Minas. Yo creo que sin Ginés y sin Génesis el festival a lo mejor hubiera aparecido, pero pienso que ellos lo empujaron, que ellos lo movieron, ellos hicieron de todo, ellos y un grupo de gente de allí, y el festival es lo que es. Por eso ella conoce muy bien la Puebla de Cazalla y conoce muy bien la Unión y el festival. Yo ya tenía apuntadas más cosas, pero como nos hemos alargado un poquito también por la presentación, la voy a dejar a ella. Y en su libro y en la página web, si tenéis, que seguro que cuando salgáis de aquí tendréis muchas ganas de saber cosas de ella y saber lo que dice ella, lo podéis seguir. Me voy a sentar ahí, que a mí también me gusta mucho escucharla. Y gracias por venir. Buenas noches. Al saludar este curso es inevitable y reiterativo decir lo mismo, porque está aquí por obra de José Antonio Martínez Bernicola y por una dedicación con la misma eficacia que entusiasmo y que afecto que ha puesto Josefina Samper en mantenerlo a lo largo de estos días. Pero además yo quiero decir que la idea esta que ella ha tenido de comparar estos dos festivales y me llama a mí, que conozco por distintas razones esos dos festivales, ha sido una muy buena idea. A mí me ha dado mucho trabajo, porque estos dos festivales nacieron iguales porque nacieron en el Renacimiento flamenco. El Renacimiento flamenco se dio en los años 50 por obra de la UNESCO, de un interés oficial, de una denuncia que había hecho, una alarma que había dado Hispavox de que el flamenco se perdía por la veta fatal del olvido, decía en su famosa antología Hispavox, que se publicó en Francia, y prácticamente empezó un movimiento que partía del interés de preservar las culturas olvidadas, y entre ellas estaba el flamenco. Hubo un movimiento que siguieron algunos intelectuales de España en varios sitios de España y hasta entre ellos en la Puebla, Francisco Moreno Galván, y en la Unión, Asensio Sáez. Como voy a ir intentando en los momentos de paralelismo decir ese movimiento de que había que recuperar el flamenco que se perdía por el flamenquismo. Y en ese sentido, estos dos eventos que vamos a comparar son muy diferentes, totalmente diferentes. Lo único que tienen de igual es el hecho de que su motivación de su nacimiento fue la misma: participar del renacimiento del cante flamenco, que era casi un clamor
en determinados sectores ya de España, pero que venía desde el extranjero. Hispavox era la forma española de la Vox, pero quien publicó la primera antología de cante flamenco de los años del Renacimiento fue la Vox en Francia. Tendremos ocasión de ver el porqué de esa mirada extranjera sobre el flamenco, mucho más intensa que la española. Otra cosa que les hace ser iguales es el hecho de que han sido dos eventos flamencos que han tenido mucho recorrido social y político, cosa que no ocurre en el resto de los eventos flamencos que podamos escuchar. Pero el recorrido social y político del cante de las minas y el recorrido social y político del cante jondo y la cultura honda de la Puebla de Cazalla son completamente distintos, no tienen nada que ver. Entonces, yo voy a hacer un recorrido de cómo llegamos ese desarrollo y esa manera de compromiso político hasta la Puebla, y después haré cómo llegamos a ese compromiso político desde que nacieron al mismo tiempo, en la década de los 60, a la Unión. Y comprobaremos que son mundos completamente distintos, porque la palabra flamenco no es unívoca. Decimos flamenco y queremos referirnos a algo único, pero no lo es. Ni musicalmente, ni conceptualmente, ni en la participación política que hayan podido tener. La palabra flamenco es ni musicalmente, como ya he dicho, es muy compleja, porque contiene muchas cosas diferentes a lo largo de muchos siglos que han venido a confluir en lo que llamamos género flamenco. Pero lo mismo ocurre con la palabra política. Decimos política y últimamente le damos nosotros un significado unívoco, como si al hablar de política habláramos de partidos políticos. Pero no, todo es política. Todo es política y no solamente la política electoralista de partidos políticos. Entonces, aquí veremos cómo esa política que va marcando la historia de España y cómo la va siguiendo estos dos festivales, cada uno por un cauce. A todo esto quiero decir que más o menos yo he resumido en el título esas diferencias, porque el festival lo identifico como flamenco payo, minero y local. Y la reunión de la Puebla como flamenco gitano, hondo y universal. Es decir, que no pueden ser más opuestos en el sentido primero de payo uno y gitano el otro. No me gusta decir payo, es una palabra feísima, pero es que en el mundo del flamenco está así especificado que el cante que no es gitano, el cante blanco, el cante extrovertido, el cante ligado, es el cante payo. Y hay determinados palos que se consideran de cante payo y determinados. Por supuesto, payo es una palabra peyorativa inventada por los gitanos, porque payo quiere decir cateto. Ellos eran los dueños del barrio. Los majos, los gitanos, tenían los flamencos. El que era un flamenco era el que dominaba el territorio. Y allí, cuando aparecía uno que no era de ellos, de los majos, de los gitanos, de los jácaros, de los guitones, entonces decían, ya está aquí este cateto. ¿Y cuál era el cateto? El que era payés, el que venía de zonas de payeses, campesino, ignorante, que se deslumbraba y se quedaba de ver los usos barrieros y broncos y cruos y fuertes que los gitanos y los majos tenían y lo tomaban por tonto. Esto lo vais a comprender muy bien porque esto permanece hasta el día de hoy. Entonces, hay una letra que todos conocéis que dice, que le dice un gitano a otro, el cateto de tu hermano, el cateto es el payo,
el cateto de tu hermano que no me venga con leyes, que es payo, y yo soy gitano, y llevo sangre de reyes en la palma de la mano. Entonces, esto lo he puesto para ejemplificar y aclarar lo que estoy diciendo. Pero en el flamenco está así acuñado. Los cantes de los tontos, de los payos, de los campesinos, del pueblo y folclórico eran cantes payos. Y el cante gitano era un cante mucho más intimista, mucho más personal, mucho más propio de la vida gitana. De modo que entramos en esas dos diferencias. El festival como flamenco payo, la reunión como flamenco gitano. El festival como un cante minero que refiere una trayectoria laboral local, la explotación de las minas, cosa que no se da en ningún otro ámbito del flamenco, no está ligado al mundo laboral, mientras que el flamenco gitano es simplemente una expresión de flamenco hondo que ha tenido carácter universal. A todo esto, pues como lo hemos dado por supuesto, no he dicho que el Festival Nacional del Cante de las Minas nació con esa intención de recuperar un cante que se perdía, el cante minero, en el año 1961 y el festival y la reunión de cante hondo de la Puebla de Cazalla en 1967, en esa misma década que hemos dicho de Renacimiento. Y entonces vamos a seguir esos eventos siguiéndolo en su desarrollo político dentro de la historia de España. Otra cosa que creemos erróneamente, porque el flamenco es un mundo marginal y lo sigue siendo, que el flamenco se ha desarrollado como en un gueto, efectivamente se ha desarrollado en la marginalidad, pero como al margen de la historia de España, nada en absoluto. El flamenco ha estado completamente instrumentalizado por motivos de desarrollo de la política española. El primero fue el de dos Españas. Ahora voy a empezar con el recorrido político que me va a llevar hasta la Puebla y hasta el cante comprometido antifranquista, políticamente hablando. Pero voy a empezar cómo se origina. Con los Borbones, que derrotaron a los Austrias en la Guerra de Sucesión, aparecieron dos Españas desde el punto de vista cultural. Los Borbones tenían interés en acabar con la cultura tan extraordinariamente que había tenido España en su época imperial, con los que llamamos siglos de oro. Los siglos de oro contienen todo el capital más importante de la literatura española, entre ellos la lírica popular jácara de la calle. Cuando digo jácara me refiero a la gente marginal, popular, y era muy fuerte y muy potente, el mundo de los majos, de las majas. Y todo eso, los Borbones ilustrados lo querían dejar atrás para hacernos una política nacional que tuviera más nivel, más altura, porque una lírica, una canción popular que no fuera agitanada, chulesca y barriera, sino que fuera algo que tuviera más nivel. Y entonces, más nivel desde el punto de vista de lo que era para ellos la Ilustración. Pero cuando Napoleón se mete en lo que no le importa y invade todas las naciones, las invade el nombre de la Ilustración. Entonces, en Alemania, contra Napoleón, nace el romanticismo. ¿Y qué reivindica el romanticismo? Que no es verdad, como dice la Ilustración napoleónica, que todos los pueblos sean iguales, que cada uno tiene su alma nacional y que su alma nacional, donde mejor se refleja, eso es en sus cantos y en su lírica, en su lengua, en sus leyes y en sus costumbres.
Y esa alma nacional, que en alemán se llama el Volksgeist y era muy afamada, resulta que quien más la conservaba con más fuerza era España, de todos los países europeos. ¿Por qué España? Porque éramos el país musicalmente más atrasado de Europa. Toda la música clásica y la música instrumental, lo que llamamos la música clásica occidental, se había desarrollado en todos los países centroeuropeos, pero en España no. Y en España, en cambio, se conservaban aquellas músicas milenarias antiguas que cantaban y bailaban en el pueblo y en las romerías y en las fiestas populares. Eso se había perdido en toda Europa. ¿Y eso qué significó? La cruzada de escritores románticos europeos y extranjeros que vienen a España, porque en España es donde van a encontrar pura y a la vista de todos el alma nacional. Esa que van buscando para oponerse a los ilustrados de que todo hombre es igual a otro en todo tiempo y espacio. Y van buscando las diferencias. Y resulta que el país que mejor conservaba esas diferencias, porque no le habían desaparecido, era España. Y entonces ya sabéis que esto se llenó de románticos. Y vinieron pues una verdadera cruzada de románticos que venían buscando el alma nacional española. No siempre la encontraban, porque muchas veces iban buscando gitanos y los gitanos los engañaban y les hacían lo que ellos querían ver. Y estos románticos que vienen a España, ¿dónde encuentran el alma española? En el flamenco. Es lo que más les gustaba, porque el flamenco era lo más rajado, lo más potente, lo más fuerte, lo más osado que ellos podían encontrar y que les dejaba completamente fascinados. Entonces, esto no era admitido en España. Estoy hablando de política, Estoy hablando de política. Los políticos liberales españoles entienden que el flamenco es precisamente un género que contribuye al atraso de la patria, que el flamenco es algo que hay que desterrar porque no es ilustrado, no es progresista, le llamaríamos ahora, y es algo que perjudica el desarrollo europeísta de la nación española. Y entonces, en contra de esos románticos extranjeros que nos encuentran el alma nacional en el flamenco, entonces empieza la famosísima cruzada antigitana y antiflamenquista de los españoles. He de deciros que nada se pierde, porque esto continúa. O sea, hoy por hoy, aunque el extranjero considere que el alma española identifica a los españoles con el flamenco, los españoles no se identifican prácticamente ninguno, aunque le guste el flamenco, pero no identifican como españoles que en el flamenco es donde se reúne su condición de español. Les puede gustar el flamenco, como en un curso que yo di, pero no es identidad de alma nacional, que era lo que se buscaba. ¿Por qué? Por ese prejuicio de que el flamenco está en un mundo atrasado que no nos favorece en el adelanto cultural. Entonces, la cruzada antiflamenquista fue brutal. La conoceréis muchos y no tiene fin, de lo muchísimo que se escribió. En contra del cante andaluz, que se entendía, lo que llamamos el folclore, que sí representaba el alma española, pero no el gitano, no el flamenco. Esto lo escribe Rodríguez Marín, canta en neto andaluz quien guarda bueyes, quien no sabe a qué sabe manzanilla, quien aspira el aire libremente en los cerros y no humazo en las tabernas de Sevilla. El buen vendimiador que se entretiene
en bailar seguidillas y fandangos. Pero la bicha, la habanera, el tango, de viles actitudes lujuriosas, eso no es español, no es andaluz, es huachindango. Esto es lo más suave que puedo poner porque viene a propósito para comprender lo que estoy tratando de explicar de esa vía política que nos va a llevar hasta la Puebla, porque en la Puebla van a reivindicar todo esto, o sea, van a ir en contra de los antiflamenquistas. Los que cantan y bailan por dineros, andaluces no son, son traficantes y del canto y del baile jornaleros. Acabe ya ese género bastardo que a la razón y a la moral insulta, o solo de Triana y San Bernardo se solace con él la plebe inculta. Triana y San Bernardo eran los barrios de Sevilla donde vivía la marginalidad. ¿Qué rechazaban los españoles que hablaban así? El flamenquismo o la vida flamenca, no tanto como el flamenco. La vida flamenca que se desarrollaba en los albañales de las ciudades y en los cafés cantantes era un espacio peligroso, marginal, y por eso lo que hay en los escritos de flamenco hasta ese momento es antiflamenquismo. No hay un solo escrito que hable de flamenco, de la música flamenca. Los escritos son anti-vida flamenca, anti-gitanistas, anti-flamenquistas, todo lo que está escrito. Hubo tanto protestas contra la moral, la inmoralidad de los cafés cantantes, que era donde se refugiaron finalmente los flamencos, que los cafés cantantes se cerraron. Y solo la mirada extranjera siguió mirando el flamenco porque en España era completamente despreciado. Angelo Pantaleoni, un musicólogo italiano, en un curso que hizo conmigo, le preguntó a la audiencia ¿por qué el flamenco es tan estimado fuera de España y tan odiado en España? Y yo más o menos pues le contesté lo que os acabo de decir, porque los extranjeros no se sienten implicados en el progreso ni en el atraso de España. Simplemente ven ese fenómeno musical y les gusta. Y con eso nos identifican. Entonces, esos antiflamenquistas quisieron crear el alma nacional arriba de los escenarios en un programa oficial capitaneados por Barbieri y que va a ser la tonadilla, la zarzuela, los sainetes, el género chico. Todo eso es lo que los intelectuales españoles antiflamenquistas consideran que representa el alma nacional, eso y el folclore. Esto sigue siendo así hasta el siglo XX. En el siglo XX, en la primera mitad, porque el siglo XIX acaba con una máxima reconocida por todos. El folclore, alma nacional, el flamenco, canalla marginal. Con eso acabamos el siglo XIX y se cierran los cafés cantantes. Pero en la primera mitad del siglo XIX la cultura cambia por completo y aparecen las vanguardias. Las vanguardias es una revolución cultural grandísima, las vanguardias y el nacionalismo musical, que ven precisamente en esas manifestaciones marginales y antiacadémicas un foco desde el cual renovar el arte luchando contra el academicismo. Y se enamoran todos, sobre todo los músicos nacionalistas, del flamenco. Lo veían en París, en las exposiciones de París. Y Falla, que escribía zarzuelas y no tenía ningún afecto por el flamenco cuando se fue de España, se fue a París y en el grupo de los 5
y allí descubrió el valor del flamenco, en París. Y se lo descubrió sobre todo Debussy, y porque componían mucho esos músicos nacionalistas, fijándose en el color y en el tono de las músicas españolas y de las músicas flamencas. Entonces Falla, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, se viene para Madrid y ya imbuido de ese amor por el flamenco que había adquirido en París, entonces en Madrid conoce a Pastora Imperio, a su madre Rosario la Mejorana, y para ellos escribe una obra que volvería a subir al flamenco a los escenarios, lo sacaría de los albañales urbanos y de los cafés cantantes y lo subiría a los escenarios del alma nacional con una obra imperecedera que se llama El amor brujo. Esto ya va a dar, con respecto a la apreciación social que se tiene sobre el flamenco, un giro completo. ¿Por qué? Porque ahora son otros intelectuales que empiezan a escribir sobre flamenco ensalzándolo. O sea, la primera vez que se escribe sobre flamenco lo hacen Falla y García Lorca, para hacer un concurso en Granada en el año 22 que reivindicara el flamenco para que fuera aceptado por la sociedad bien pensante española. Se celebra el concurso de Granada del año 22 sobre la base de quitarle al flamenco el operismo, que era el cante-payo, que luego hablaremos de eso, el flamenquismo, sacarlo de las tabernas, el costumbrismo, quitarle el geranio, la maceta, toda la parte de los faralaes, hasta que García Lorca llega en ese camino de redención del flamenco, llega hasta la redención por la sangre. Porque ya sabéis que Lorca, en una especie de metáfora, él escribió lo mejor que se ha escrito sobre flamenco, que es la teoría y juego del duende, y redime el flamenco como algo ya como alma nacional, pero como alma nacional porque contiene lo más profundo de la música española y está en la piedra, en la sangre y en las aguas. Y hace una especie de redención del flamenco, redención, con lo que la palabra redención significa, redimirlo del espacio miserable al que estaba reducido. Y la redención era por la sangre. Luego García Lorca también derramaría su sangre, pero en el mundo metafórico que él inventó para el flamenco fue un acierto extraordinario. Metió el flamenco en un retablo de la cultura mediterránea. Los carniceros, que eran los que hacían las fiestas flamencas, los convierte en sacerdotes que sacrifican bueyes a Gerión. Entonces hace como un retablo mítico mediterráneo donde mete todo el flamenco dándole una metáfora mitificadora y entre ellos la siguirilla. El grito de la siguirilla es para García Lorca el grito del animal degollado. El flamenco tiene también mucho que ver con los mataderos. Hay muchos cantadores de flamenco que proceden de los mataderos. Camarón, por ejemplo, dice que no fue torero. De allí proceden también los toreros, pero que él no fue torero porque tenía miedo y por eso fue cantador. Pero los mataderos los debía conocer bien García Lorca por toda esa metáfora que hace sobre la sangre derramada. Por eso le llamo yo redención. Todo esto nos ha llevado a que, gracias a estos intelectuales vanguardistas y a estos músicos extranjeros nacionalistas, el alma nacional se ha legitimado representada en el flamenco, antes que en el folclore, porque Falla asegura que las músicas que conserva el flamenco son milenarias y mucho más antiguas que las que se han ido creando para las zarzuelas y para crear un alma española desde el punto de vista académico. Esa cultura honda, con la guerra, el exilio y la muerte por medio,
es que no sé si lo he dicho, ellos reivindicaron la voz honda y lo transformaron todo el flamenco, todo el arte flamenco, en torno a la cultura honda, que para ver lo que es hay que leer La teoría y juego del duende de García Lorca, que es un ensayo muy cortito. Pues bien, pasados esos años de la guerra y después de la guerra desgraciada, pues en los años 50 fue cuando empezó por donde hemos empezado. El Renacimiento, se empezó a pensar en el flamenco como Renacimiento. Y quien coge el testigo de la cultura honda es Francisco Moreno Galván en la Puebla de Cazalla. De tal manera que hemos llegado vía política a un festival, a una reunión. Ellos no le llaman festival, porque festival implica algo festero, y ellos son muy serios, muy anticostumbristas y buscan que la reunión de la Puebla sea el escenario donde el flamenco se muestre antiflamenquista, es decir, esencializado. Si no conocéis el escenario de la Puebla, de la reunión, es un escenario blanco, roto solamente por un destello de una lámpara negra que es como un racimo de uvas. Yo lo llevé a la portada del libro que edité de las letras de Ginés Jorquera, y una portada maravillosa. Y esa farola, ese chorro y ese chorro de luz y esa farola es lo único que decora la reunión de la Puebla. Eso es la esencialización. Ir al flamenco por la esencia, quitarle abalorios, quitarle cuchillos, quitarle puñales, quitarle sombreros, quitarle gitanismo en ese sentido. Y claro, allí lo que se reivindica en la Puebla es sobre todo el cante gitano, porque una de las cosas que había que quitar del flamenco, según Falla, era el operismo, y el operismo era el desarrollo que había tenido el cante payo en una época en que se hizo muy popular. Entonces, hemos llegado a la Puebla y a la política del Festival de la Reunión. Esa política, después del Renacimiento flamenco, le nacieron dos revoluciones. Una revolución cultural, porque los contenidos se hicieron sociales y políticos, y una revolución musical, que se revolucionaron las formas musicales. Fue muy contestada por la ortodoxia flamenca, pero lo que la Puebla protagonizó fue la revolución cultural convertida en activismo político. Es decir, primero, Francisco Moreno, por iniciativa de José Menese, como antes ha dicho Finu, le dijo: yo quiero cantar las cosas de mi gente, pero él siempre metía las cosas de su gente con la cosa social. Y dijo aquello de qué bien jumea de Diego Vázquez Las Chimeneas. Claro, no se comprendía, si no se sabía, que Diego Vázquez Benjumea había prendido fuego a todas las cabañas que se habían hecho los colonos porque quería dedicar sus tierras a otros, no quería colonos. Y para que se fueran, como no se iban, le prendió fuego a las cabañas. Y fijaos la belleza de Francisco Moreno Galván cuando canta por Mirabrás, José Menese, qué bien jumea de Diego Vázquez Las Chimeneas. Claro, eso lo comprendían la gente de la Puebla, pero todavía no se había llegado, eran los 60, primeros 60, todavía no se había llegado al activismo político, a decir ya abiertamente letras antifranquistas y antipolíticas, porque se está en la política del presente. Entonces, José Menese, que es la voz que Francisco Moreno encuentra para la cultura honda, por eso este libro se llama La voz de la cultura honda en la transición española. Es como la voz
de Falla, de Lorca, de la cultura honda y de Francisco Moreno, por nombrar los más significativos, que hubo otros muchos. Antonio Gala, Caballero Bonal, todos están entrevistados en este libro. Y claro, la Puebla fue una cosa extraordinaria. El objetivo de la reunión de la Puebla era custodiar la memoria del cante hondo. Y luego lo hizo también en forma política, como el romance de Juan García que todos conocéis, o aquella letra tan extraordinaria que Finu me recordó, que cantaba en Madrid, reloj de gobernación. Por dentro daban las 12, por fuera la extremaunción. Era cuando gobernación era lo que hoy es Puerta del Sol, y allí llevaban a los presos políticos. Y la letra es reloj de gobernación, por fuera daban las 12, por dentro la extremaunción. No se ha conseguido un corpus de letras comprometidas como el de Francisco Moreno Balbán. El de Ginés Jorquera, mi marido, es un corpus mucho más extenso que abarca todo el flamenco, pero el de Francisco es la síntesis de un momento político presente que estuvo con una fuerza que movía masas. Entonces movía masas. Llegan los años 80 y viene el Sin Compromiso, la fiesta, la juerga, y se graban 2 discos que son fundamentales para el recorrido político que estamos diciendo. José Menese graba en 1978 Andalucía 40 años, en la que trata de recoger todo lo terrible que ha sido la guerra y todo lo que ha sido, siempre con cante ortodoxo hondo y siempre dentro de la cultura honda. Y en 1979 Camarón, con aquella renovación musical de la que he hablado, que empezó Enrique Morente, graba La leyenda del tiempo. La leyenda del tiempo ya era un cante festero. Para el cante de la cultura honda de la Puebla, el cante era dolor y no era un espectáculo, pero para el cante festero que empezó en los 80 de la movida, por eso yo en el libro le llamo Sin Compromiso en los 80, el cante es fiesta y sí, el cante de la movida, y sí es un espectáculo. Se llama Del lamento al jaleo. Y ya en ese momento el flamenco ha alcanzado tal prestigio de cuando lo vimos despreciado como basura que había que erradicar para el progreso de España, se ha convertido en el amo de la escena. El flamenco ha adquirido tal desarrollo, tal apoyo intelectual entre artistas e intelectuales, que el flamenco se convierte en el amo de la escena, porque van desapareciendo las tonadillas, las zarzuelas, los sainetes, todo eso va quedando estático en el pasado, pero el flamenco se está renovando, está lleno de nueva actividad y hasta el presente no ha dejado de evolucionar. Y cuando ahora nos presentan alguna jota, evoluciona trufada de flamenco. O sea que el flamenco se puso por encima del folclore como en el espectáculo. Me parece que he consumido demasiado tiempo para desarrollar el minero. Mira, a ver. Sí, pero sí tan interesante que... Es que para lo que yo quiero explicar, y hago toda la síntesis posible para poder explicarme, pero lo que yo quiero explicar no es la diferencia entre la Puebla y la Unión, quién se llevó la lámpara, quién fecha, quién tal, no. Yo estoy en un fondo antropológico, político y cultural que diferencia ambos festivales. Y hasta ahora he hablado de lo que ha significado la Puebla y la cultura honda, que es lo que han defendido y lo que ha significado dentro del flamenco.
lo llena mucho. No, ya, sí, ya es que se me derramó un poco. Ay, es que así os veo mejor. Es que me pongo las gafas para leer las notas de las fichas, para no perder el hilo, pero os veo mejor sin ellas. Y me quedo descansando. Bueno, pues entonces vamos a empezar el otro recorrido. El otro recorrido es el del cante minero, que también es sociológico, también es político, y para entender esas diferencias voy a explicar primero que hay unas diferencias socioculturales entre lo andaluz, lo gitano y lo minero que convergen en el flamenco. Y de esa parte de lo minero es de la que va a salir el Festival del Cante de las Minas, del que vamos a hablar. Pues lo andaluz, lo gitano y lo minero lo vais a comprender enseguida la diferencia, porque el flamenco, como he dicho, es de un ámbito muy amplio. Los palos andaluces son los que llamamos palos no gitanos, pues son las alegrías, las cantiñas, los fandangos y siempre las letras, os lo voy a hacer comprender la diferencia por las letras. Y siempre las letras, que son los contenidos que soportan esos cantes andaluces que se acercan más al folclore y al cante payo, nunca se compromete el cantaor. Es decir, son cantes colectivos, porque se cantan y se bailan en las fiestas populares. Y entonces son colectivos, canta mucha gente, no hay un artista individual. Los coros de las sevillanas, las alegrías, ya sabéis que allí es un cante de un colectivo. Eso viene de atrás, son los cantos populares, y las letras también son siempre referidas a un mundo general. Nunca se refieren ni comprometen la individualidad del cantaor. Por ejemplo, si hablan de su madre, dice el andaluz, el payo andaluz, se corta una rama verde, se siembra y vuelve a nacer. Pero una madre se muere y nunca se vuelve a ver, cosa que tanto se quiere. Es que yo no puedo evitar que me dé un poco de risa porque como yo lo voy a argumentar gramaticalmente, ¿dónde está el misterio? En el sé. Porque es un sé que generaliza. Se corta una rama verde, se siembra y vuelve a nacer, pero una madre se muere y nunca se vuelve a ver, cosa que tanto se quiere. Lo que quiero decir es que nunca se compromete individualmente. En cambio, el cante gitano, que es mendicante y que siempre tiene que mostrar sus calamidades, porque para producir el efecto que él quiere o porque es existencialista, siempre habla del mismo. Y el cante gitano, cuando habla de su madre, dice: en el hospitalito a mano derecha, allí tenía la maresita mía de mi arma su camita hecha. ¿Veis la diferencia? Está hablando de su madre y de su pobre madre, de su maresita, que estaba en el hospitalito. Y no está haciendo una reflexión general de un ser impersonal. También dice: dile usted a mi madre que si no echa menos aquel hijito de sus entrañas cuando está comiendo. Eso es que a veces me pasa, cuando no me tengo que reír me da risa. Es que esto coincide, porque es un tema muy serio, pero al analizarlo así, resulta que el gitano se lamenta que si no echa menos a su hijito cuando está comiendo. Pero es que para el gitano todo lo que hace en flamenco es para comer. Ellos oyen uno que promete y dicen: en esa voz hay dinero. Sí, el flamenco gitano se individualiza de lo colectivo popular
y sale como artista individual, porque ellos se ganan la vida. Por eso los antiflamenquistas le llamaban género bastardo. Acabe ya ese género bastardo porque salían a ganarse la vida cantando y bailando. Y claro, se hacían artistas, porque cuanto mejor lo hicieran, se hacían artistas individuales. En cambio, el popular, pues no, pues cantaba en sus fiestas y cantaba para todos, pero no cobraba. Por eso le llamaba, para ofender los géneros bastardos. Y lo de la comida además es que está en toda la onomástica de los flamencos. Ellos se llaman el habichuela, el camarón. Porque el gitano se busca la vida, y una de las cosas que más esto le ha dado es el cante y el baile. Ya en la gitanilla de Cervantes ya está, ella ya es una profesional, y si no le pagan, no canta. Y ella le paga a su letrista. O sea que es muy diferente cómo toma el gitano el cante a cómo lo toma el payo, el que hace los fandangos. Y siempre se acuerdan de ellos mismos. Para decir algo, por ejemplo, calle La Porvera, qué anchita y larga. Cuando pasaba mi hermanita Rosa, toda la llenaba. Hablando siempre de sus sentimientos. O por Puerta Tierra no quiero pasar, porque me acuerdo de mi amigo Enrique y me echo a llorar. De Enrique, que era un cantador. Entonces, el cante minero es un recorrido completamente diferente al andaluz y al gitano. ¿Por qué? Nace después, porque nacen los cafés cantantes. Y los cafés cantantes nacen por el desarrollo económico que supuso la explotación de la minería. Entonces, el cante minero pertenece a un mundo laboral y el minero vive del salario, no solo minero, arrieros, carreteros, tartaneros, todo un espectro social que se movía en torno a un mundo económico y laboral. El minero es el primero y el único cantaor cuyo cante pertenece al mundo laboral. Los otros dos, como hemos visto, no tienen nada que ver con el mundo laboral. Y sin embargo, el minero procede ahí. De tal manera que la mina, aunque el minero no era el cantador, eran más los arrieros y los cantadores profesionales que acudían a los cafés cantantes, pero la mina, la temática, absorbe para sí todo el cante. Entonces, todas las letras de cante minero se refieren a la mina. Voy a decir unas pocas para que veáis el ejemplo. De Cartagena a Herrerías han puesto iluminación. Tiene pena de la vía que el que apague un farol y no lo encienda enseguida. La obligación del minero cuando entra en su trabajo es sanearlo primero, por si un liso traicionero se desliza de su tajo. ¿Veis la diferencia tan grande? Porque pertenece solamente al mundo laboral. Los mineros, los arrieros, eran muy arrogantes. Me han hecho a mí manijero por manejar bien la barrena. Soy el mejor barrenero del campo de Cartagena y el que gana más dinero. Ellos sí están por ganar dinero, pero es el que ganan como trabajadores, no como cantadores. Entonces, todo el cante está teñido del tema laboral. Donde más se diferencia, esas diferencias que ya os he hecho notar, donde más se diferencia es en la temática del amor. ¿Cómo canta el amor? Dice un andaluz, payo, cultura andaluza. Después de haberme pasado toda la noche de jarana, me vengo a purificar debajo de tu ventana como si fuera un altar. Hay que ser muy siglo XIX. Pero eso era. Ellos cantaban
su inserción en el mundo al que pertenecían, y era flamenco. Y en cambio el gitano se queja, se lamenta, mendiga aunque no esté mendigando, reniego de Mesino, como reniego de la horita madre en que la he conocido. Esa se llama la siguirilla del reniego, es una de las más famosas gitanas y tiene una síntesis y una... No es que las letras las hicieran los gitanos, pero el mundo literario gustaba más del mundo de los gitanos y le hacía más las letras, procedían más de autores cultos. Y también hablan de no te metas con la Carmen no te metas. La Carmen tiene un cuchillo para el que se meta con ella. Y no te metas con la Lola. La Lola tiene un cuchillo para defender su persona. O sea, el otro venía a purificarse debajo del altar y esta no necesitaba a nadie. Tenía un cuchillo para defender su persona. Esa es del mundo del gitano. Eso viene de... Y luego tampoco el gitano se avergüenza de haber caído en el amor. Y dice, del color de cera virgen tengo yo mis propias carnes, que me ha puesto esta gitana que no me conoce nadie. Yo tiraba mi camisita y la tiraba prima en tu corral, a ver si viéndome en cuero tú me tenías más voluntad. Es decir, que no se avergüenza de estar preso del amor y sin embargo el payo sí, el payo dice, no pienses que yo te quiero porque te miro a la cara, que muchos van a la feria a ver y no compran nada. Es tan significativo el mundo temático que tiene cada uno de esos mundos que así comprendéis la gran variedad a lo que yo me refería antes que se alberga dentro del flamenco. ¿Y el minero cómo quiere el minero? Gastándose el dinero, porque era muy rumboso. Los mineros, el minero con la láviga en la oreja va paseándose deja que cobren la mina y te compraré un refajo y unas enaguas muy finas que te asomen por debajo 2 palmos de percalina. Era tanto el minero, se sentía el mismo como hombre mineral. Hablo de la temática que la hacían mucho los troveros, las letras. Soy piedra que a la terrera cualquiera me arroja al verme, pero en llegando a romperme doy un metal de primera. Y habla de que él es mineral y sobre todo en una copla amorosa muy conocida que dice, cuando salgo de la mina en la boca me da un beso y el beso me sabe a gloria revuelta con manganeso. Entonces, por eso yo he elegido las letras porque es la mejor manera de comprender ese diferencial sociológico y cultural. ¿Cómo llega la política al Festival del Cante de las Minas? Pues el Festival del Cante de las Minas también llega en el momento en que hay que reivindicar, porque el cante minero que se cantaba en el siglo XIX, la Unión, como en la época proletaria y de huelgas sindicales, al final, con el éxodo y la ruina, el mundo de las minas de la Unión no se sabe qué produce más asombro. Si lo vertiginoso de su ascendencia o lo rápido de su ruina. Es decir, que ascendió y bajó a la ruina en muy poco tiempo y en muy pocos momentos. Entonces, toda esa narrativa de lo que fue la Unión y lo que dejó de ser, cuando dejó de ser la Unión rica, porque ya después de la Primera Guerra Mundial ya no había solicitud de los minerales que se le compraban en la minería,
ellos narran todos los conflictos, también políticos, pero lo narran como lucha de clases, como algo que había pasado. Porque cuando la política llega a la Puebla, a la reunión, es política del presente, de lo que está pasando, de la transición a la democracia, política del día, de lo que ocurre. Pero en la Unión, la política, porque el cante minero es sobre todo narrativo y es épico, cuenta cosas, como ya os he dicho, cuenta todo lo que pasa en las minas. Y en la política cuentan los enfrentamientos que hubo entre los patronos y los mineros en el siglo XIX. Ya eso había pasado. Cuando nace el Festival del Cante de las Minas, la Unión ya hacía tiempo que había perdido la explotación minera y ahora solamente se hacían unos trabajos que se llaman arroz abierta, a tierra abierta, que es filtrar minerales y luego arrojarlos por el lavadero Roberto, que eso fue lo que inundó la bahía de Portmán, los estériles. O sea, ya no se bajaba a la mina. Había otros métodos de explotación a cielo abierto y muy poca minería. Y entonces reivindicaron el cante minero, pero lo llenaron de la memoria política del siglo XIX. Y por eso hay una famosa velada, y más por trovero que por minero. Eso no me voy a entretener en explicarlo porque voy a terminar. Hay una famosa velada de Marín y el minero que defienden. José María Marín era el mejor trovero que ha habido en la Unión. El trobo va muy ligado al cante y es soporte ideológico mejor que el cante. Y por eso tengo un trabajo que se llama Cante y Trobo, dos maneras de testimoniar en el tiempo. Y Marín defiende al patrón. Y el minero defiende al proletario explotado, de un tiempo, repito, que ya pasó. Y, por ejemplo, Marín, en aquella famosa velada social del 13 de marzo en Portmán, del año 1913, era ya la época de la ruina, decía, fuéramos degenerados hundiendo, había mucha revolución y muchas huelgas y matanzas, fuéramos degenerados hundiendo la monarquía. Siendo bien administrados, poco nos importaría que hubiera privilegiados. Y el minero le contesta, porque el trobo es una alternativa. Uno defiende una cosa y otro defiende la contraria. El minero le dice, yo del rico nada quiero, ni aun la felicidad. De todo el que no es obrero, desprecio yo su amistad, lo mismo que su dinero. Esta es la respuesta que le da Marín. Marín era un hombre de consenso, de ir adelante mediante acuerdos y pactos, de lo que llamaban entonces sindicalismo amarillo, y el minero no, el minero era revolucionario. Entonces, la memoria política que llega al Festival del Cante de las Minas no tiene sangre, no tiene brío, porque es una cosa que se narra por decir, qué pobreticos que eran los mineros, qué desgraciados, pero gente que ni ha vivido eso, ni lo conoce, y cantadores que vienen de fuera. Entonces, pues no es como en la Puebla. Es que José Meneses abría la boca y se venía abajo el Colegio Mayor, se venía abajo, por la calle lo paraban, era un hervor que estaba presente y que era lo que se llamaba activismo político. Y esto es narrar una política de algo que ya ocurrió y por lo tanto no puede tener la misma fuerza que tenía. Lo que conserva el cante minero es la memoria. Aunque las letras se hagan con posterioridad, conservan la memoria de aquellos años conflictivos. Por ejemplo, una letra extraordinaria que es de Ginés Jorquera, de mi marido, y que se ha cantado mucho y se ha grabado mucho, que dice, hubo una matanza de
unos huelguistas del llano, y dice, el minero canta: madre, qué fatalía, las minas se han levantado por cuestiones del jornal y la tropa está cargando a bayoneta calá. Pero claro, aquí ya se ve que hay un elemento intelectual, afectivo, y luego también tiene una letra que, como os he dicho, que la explotación a cielo abierto originó el colapso de la bahía de Portmán, que todos conoceréis por el problema que ha habido, pues también actualizó aquel problema. A los barcos de Portmán se los llevó la marea de una negra tempestad, y ahora, sin rumbo, navegan entre olas de mineral. Con esto he llegado al final, he podido traer los dos, y solo me queda decir que han conseguido sus objetivos, la Puebla con la reivindicación de la cultura honda y el Festival de las Minas con la reivindicación o con la renovación del cante minero, que se volviera a cantar. La Puebla sí, la Unión relativamente. La Puebla ha conseguido ser la custodia del cante hondo, porque por esa vía es por la que el cante hondo y la cultura honda han llegado a ser cante universal. Cante de la Puebla, macizo y pesado, como el de Francisco Moreno, Morisco Valiente. Por el mundo resuenan las coplas de tu alma rebelde. Y la Puebla, el cante hondo, ha sido el escenario en el que muchos se han mirado y por el que el cante hondo ha tenido una continuidad. Por poner un ejemplo, la película Flamencos de Saura está evidentemente inspirada en su estilismo y en su ausencia de elementos costumbristas en el Festival de la Puebla. Y la Unión ha conseguido dar nombre a los cantes de las minas. Hablamos de los cantes de las minas, cantes de Levante, cartageneras, mineras, los fandangos cartageneros, la minera, porque aquí no en otra parte se hizo el cante Trinidad, cartagenera del mar, minera del Malacate. Taranta de Trajinantes, son los tres cantes básicos. Taranta de Trajinantes, cartagenera del mar, minera del Malacate. Esos cantes se han reconocido allí, porque allí lo que se hace es un concurso. Pero, y el festival ha tenido mucho prestigio porque lo han hecho muy bien. Pero el objetivo, que era dar a conocer el cante minero y que saltara a los escenarios, ese no se ha conseguido. Yo lo puedo definir en un final que le he puesto, que he dicho: coge la lámpara y corre. Nada más. Ganan la lámpara minera, pero nunca los cantadores placean, ni cantan, ni en sus espectáculos, ni en sus grabaciones, los cantes mineros. O sea, los cantes mineros no han conseguido salir del ámbito de lo local. Y ese era el motivo del título que yo le he puesto, de lo local, pero no han salido de allí. Solamente Carmen Linares, a la que presenté el jueves pasado en un documental que le hicimos en Cartagena, es la única que con una categoría impresionante tiene cante de Levante y minero mucho en su discografía y en sus actuaciones en directo y en sus programas. En la película Flamencos de Saura cantó una taranta, pero es porque ella es de Linares y en ese ámbito minero aprendió, y como ha alcanzado los escenarios, ella no es porque haya ganado la lámpara minera, ella es que lleva el cante minero y el de Cartagena lo aprendió y lo lleva en su repertorio, pero es la única. Los demás, lo que he dicho, coge la lámpara y corre, porque eso sí, les da mucho prestigio en el currículum. Ganador de la lámpara minera, pero ya no vuelven a cantar.
Ya me despido agradeciendo muchísimo a Josefina que haya articulado estos dos temas que tanto trabajo me ha dado organizar y exponer sin que se me fuera el hilo. Así que ella, desde luego, con esta idea que ha tenido una idea magnífica, así que la veremos por mucho tiempo más dirigiendo estos cursos, y para ella es para quien pido el aplauso. Un poco de colegio, ¿quieres alguna pregunta? Como es muy tarde. Le he preguntado si hacíamos un poquito de coloquio, dice que sí. Bueno, que por mí sí, pero yo no sé la hora que es. Si queréis alguna pregunta, si tenéis alguna pregunta, di. Una agradecimiento de charla que me ha encantado y no tengo mucha idea del tema, entonces se me puede preguntarte que entiendo que antes de los Borbones el flamenco era una cosa mucho más extendida casi en toda España, como por ejemplo vemos que es en Andalucía, que ha quedado más bien relegada a Andalucía. Bueno, me has hablado de los Borbones, pero no entiendo, no he oído bien la pregunta. Sí, dice que si antes de los Borbones los Austrias no se metían con el flamenco o en la España. Bueno, no. Si el flamenco era una música tan popular como entendemos que Bueno, es que no era flamenco, pero es que el flamenco es una continuidad del mundo de los jácaros, las jácaras y los majos que ya existían, que ya eran de los barrios bajos de los Austrias. Pero los Austrias no llevaron nunca una política cultural unívoca, en el sentido, con la música. Cisneros intentó algo, pero ellos, los escritores nuestros del siglo de oro, adoraban todo el mundo jácaro, la obra de Quevedo y la obra de... Entonces, toda nuestra obra del siglo de oro está teñida de cosas de gitanos y de artes de gitanos, pero no menospreciada en absoluto, ni mucho menos perseguida. Era la manera que tenían de expresarse y no había cómo. ¿Por qué con los Borbones ocurrió? Porque los Borbones son hijos de la Ilustración y la Ilustración fue el movimiento que empezó a decir todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Y las manifestaciones populares que eran barrieras, escandalosas, incluso groseras o tal, pues las querían todas elevar a ejemplos mitológicos, a ejemplos... Y entonces hicieron una música propia para el pueblo, pero hicieron los músicos de esa época, que no es que eran pro Borbones, muchos eran liberales y sufrieron cárcel, pero hicieron una música como más decente, que no procediera de los prostíbulos, que los cafés cantantes prácticamente lo eran los albañales. Entonces, esa búsqueda de la decencia les llevó a hacer la zarzuela. ¿Qué es la zarzuela? Un intento del alma nacional, porque tenemos una que representa Murcia, otra que representa Aragón, otra que representa Valencia, ¿sabes? Entonces, evidentemente los Borbones emprendieron una guerra cultural contra los Austrias, contra el legado de los Austrias. Lo que pasa es que, claro, el tema, como es político, se queda un poco, y le veo la cara así como de... si te pones de pie te veo mejor, para ver cómo recibes. Lo que ocurre es que pasan tantas cosas en la historia que tienen influencia, es lo que estaba diciendo antes. Lo que ocurre es que después llegó la Revolución Francesa
con los Borbones, porque los Borbones primeros aquí todavía no estaba la Revolución Francesa. Ni con Felipe V, ni con Fernando IV, pero ya con la Revolución Francesa, y ya sabéis lo que hicieron con los Borbones en Francia, en España cogieron miedo y se hicieron castizos. Y entonces se dejaron atrás la Ilustración y se convirtieron en... El Fernando VII inauguró un colegio taurino, entonces se hicieron castizos. La reina, la castiza, que llamaban a Isabel II, la reina castiza. Y entonces ellos se arrimaron a esas cosas antiguas de la época de los Austrias que se estaban volviendo flamencos. Y ocurrió otra cosa curiosa que no quiero dejar de decir. Los Borbones, como no querían músicas españolas y querían erradicarlas, se trajeron músicos extranjeros y cada reina borbónica traía su músico. Y así vino aquí Scarlatti, vino Boccherini, vino Farinelli, y eran influyentes en la corte. Que ocurrió lo que nadie podía esperar, que a esos músicos extranjeros que venían a enseñarnos, desterraron la guitarra, metieron el clavicémbalo, resulta que les encantó la música tradicional española. Uno se cambió el nombre, se puso nombre español, y entonces compusieron muchísimos fandangos, muchísimas seguidillas, muchísimas jácaras, porque ellos se enamoraron. Hay un fandango de Boccherini que recomiendo que lo veáis, muy famoso, pero que está maravilloso en una película que se llama Master and Commander. Master and Commander. Es el que tocan entre los dos en los momentos de la travesía. El sabio científico que va acompañándolo y el capitán del barco. Es una escena memorable y no tiene nada que ver con España, pero tocan de Boccherini una pieza española. La última pregunta de Emilio y ya porque se nos ha hecho un poquito tarde. Ya, sí. Para que esa maldita raza Claro. no tenga descendencia. Y ahí se produce el gran corte cultural que luego va a llevar a todo lo demás, incluido lo positivo que tú has contado. Y es que en el siglo XIX tiene una serie enorme de románticos, entre ellos un inglés, George Borrow, Claro. autor de la Biblia de España, que hace un libro sobre los gitanos en España, los Juncali, que traduce al castellano. Sí, es verdad. Bueno, pues muy bien. Ya sabéis, gracias. Ya sabéis que el programa este está mal y que la próxima es el jueves 24 aquí. Y gracias por venir.